Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Hoy día vamos a estudiar acerca de la muerte, pero para entender la muerte tenemos que entender primero lo que es la vida. Primera pregunta, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Génesis capítulo 1, 27, primer versículo. Dice la Escritura, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Una de las cosas lindas de la creación es nuestra creación, la creación de la raza humana, la creación de los primeros hombres. Fuimos hechos por Dios, a imagen de Dios. Nos parecemos un poquito al Señor. Por eso Dios puede llamarnos hijos. Es algo tremendo esta revelación de la palabra de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios. Somos llamados entonces, a pesar de que estamos viviendo en pecado, a vivir una vida diferente, a vivir una vida cerca a Dios. Y el tema de la muerte tiene mucho que ver con nuestra seguridad para el futuro y es una de las doctrinas más importantes de la palabra de Dios. Espero que podamos entenderla bien. ¿Quién creó al hombre? Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este pasaje nos va a añadir algunos detalles de la creación. A diferencia de los animales, Dios no habló y existió. Dios se preocupó en forma personal de crear al hombre, a la corona de la creación sobre este mundo. Lo hizo con sus propias manos. Del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra de Dios. Y es interesante, cuando una persona muere, nuestro cuerpo, nuestra composición química, la composición química del cuerpo, es igual a la composición química de la tierra. Tenemos minerales, somos materia orgánica, al igual que la tierra. Interesante, ¿verdad? Sigue diciendo la Biblia, sopló en su nariz aliento de vida. Este es el segundo elemento constitutivo de lo que es el hombre viviente, el hombre como ser viviente. La materia orgánica, agua, ¿verdad? Minerales, diferentes elementos que constituyen al ser humano, más aliento de vida. La materia orgánica más el aliento de vida que Dios nos da. Ambos elementos de esta ecuación forman o son igual a un ser viviente. Esto es importante entender. ¿Ok? Otra vez, polvo de la tierra más aliento de vida igual ser viviente. Ten esta ecuación presente porque es eso lo que define a un ser humano vivo. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde el sabio Salomón, que vivió mucho, y porque vivió mucho y no vivió tan bien en algún momento de su vida, un buen momento de su vida, sabía bastante acerca de estas cosas, de la vida y de la muerte. Y él dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Interesante. Ambos elementos, el polvo de la tierra y el aliento de vida, que también puede ser llamado espíritu vital, están en el ser humano y forman al ser humano viviente. La muerte es definida por la Biblia en la separación de estos dos elementos. El polvo, dice el sabio Salomón, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. En algún momento nuestro espíritu se acaba. En algún momento, por las condiciones de nuestros sistemas en nuestro organismo, hacen imposible más que la vida, el aliento vital que Dios nos da, ese soplo de vida que Dios nos da, siga manteniéndose en nuestro cuerpo, colapsa nuestros sistemas y se acabó. Nuestra vida termina, ese aliento vital vuelve a Dios que lo da, pues es Dios quien nos sustenta. Algo muy interesante que la palabra de Dios va a manifestar es que Dios sustenta a sus criaturas, es decir, si tu corazón sigue latiendo hoy día, es por un milagro que se llama vida.
por ese milagro, por ese aliento vital que Dios nos da. El día que Dios te quita eso, se acabó, se acabó. Y a veces los sistemas de tu cuerpo sencillamente hacen imposible de que ese aliento vital siga en nosotros. Se separan los elementos y el hombre pasa de ser un ser viviente a un ser muerto. Entonces, dentro de este concepto, la muerte es algo muy sencillo. La muerte es el fin de la vida. Así, sencilla y claramente, es el fin de la vida. Mira, suena sencillo, suena hasta gracioso. Tú dirás, pero es una cosa obvia. Pero hay mucha gente que piensa que cuando una persona se muere sigue vivo de alguna forma. Esta no es la enseñanza bíblica, voy diciéndote desde el comienzo. La Biblia enseña con toda claridad de que al momento de morir, las personas se mueren de verdad. Se acaba la vida. Lo único que queda es la materia orgánica, ya vacía, ya sin ese aliento vital, ese espíritu que Dios nos dio, ese espíritu vital que Dios nos dio. ¿Ok? De paso, todos estos pasajes van empezando a definir el tema del espíritu. El tema del espíritu. El espíritu no es otra persona etérea, igual a mí, que habita dentro de mí. El espíritu sencillamente es un aliento vital, es el soplo de vida, es la vida que Dios me da, lo que me permite ser un alma viviente, un ser viviente. Interesante, el apóstol San Pablo, cuando se refiere a Génesis 2, y él va a citar Génesis 2 en Primera de Corintios, capítulo 15. Déjame leerte la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice allí la palabra: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, ser y alma es lo mismo. Nosotros no contenemos un alma, no contenemos un espíritu. Somos un alma. Tenemos la vida que Dios nos da. Somos un alma viviente. ¿Entiendes? No es que hay cuerpo y alma. Ambas cosas conforman un alma viviente. La definición bíblica de lo que es alma viviente es la persona entera. Esto quiero que quede bien claro. Seguimos adelante. ¿A qué compara Jesús la muerte? San Juan capítulo 11, versículos 11 al 13. Dice la palabra: habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Vez tras vez la Escritura, Jesús, los apóstoles, van a llamar a las personas que están muertas como que están dormidas. Y una persona que está dormida no se va a ningún lado, está en el lugar donde está durmiendo. Entonces, cuando Jesús dice, Lázaro duerme, Lázaro está dormido, Jesús da a entender que Lázaro enterito está en la tumba, muerto, sin el aliento de vida, sin la vida que sostenía su ser. Esa vida ya no está más con él. Él está muerto en la tumba, dormido. Y los discípulos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús hablaba, y la Biblia lo dice bien clarito, que hablaba de la muerte. Entonces, Jesús compara la muerte, Jesús, los apóstoles, la Biblia, va a comparar la muerte como un sueño. Y va a llamar muchas veces a los muertos los que duermen. ¿Ok? ¿Sabe algo quién ha muerto? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sabe algo quien ha muerto? La palabra de Dios nos va a decir que no, está dormido. Mucha gente cuando está dormida, entran ladrones en su casa, se llevan lo que hay. Uno está desconectado del mundo entero. Uno está dormido, profundamente dormido. Entonces, bien dice el sabio Salomón entonces, que el muerto no sabe nada. Su memoria es puesta en el olvido. Ha desaparecido su amor, su odio, su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol.
Entonces la Escritura va a ser bien clara en esto. Cuando una persona muere, se muere. Queda en un estado de inconsciencia total, pues ya no tiene la vida, su cuerpo se descompone, no existe más, no existe más hasta el día del juicio. Hasta cuando Cristo Jesús venga y recompense a cada uno de acuerdo a sus obras. Él tiene el poder para llamar a sus hijos, incluso del polvo de la tierra, hacer nueva creación en ellos y darles vida nuevamente. Ese es el milagro del Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio, de que a pesar de que la muerte es un enemigo terrible, es el final de la vida, a través de Cristo Jesús nosotros tenemos la solución para ese problema. Porque si tú crees en Cristo Jesús, eres su hijo y eres heredero de esa vida eterna que Cristo Jesús vendrá a dar a todos los que le aman, cuando Él venga en las nubes de los cielos. Entonces, una persona que ha muerto no sabe nada. Queda inconsciente, dormido en la tumba hasta que Cristo venga. ¿Qué ocurre entonces con el alma? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dijimos que por lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, 45, ser viviente y alma viviente es lo mismo. ¿Okay? No contenemos un alma, somos un alma. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Dice la Biblia, he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peca, esa morirá. Una de las cosas que la Biblia va a decir es que como el alma es el ser humano, el alma también puede morir. El alma se muere, de hecho, cuando el hombre se muere, el alma se muere porque el hombre es alma. ¿Está claro? El alma muere, dice con toda claridad la Escritura. Debemos entonces consultar con los muertos. Uno dirá, pero hay gente que dice que se comunica con los muertos. Los muertos hasta pueden aparecerse, hay apariciones, hay fantasmas. Eso por un lado. Entonces, ¿quiénes son estos muertos? ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué Dios le pide esto al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le prohíbe al pueblo de Israel consultar a los muertos? Y todavía sigue diciendo el pasaje, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. Los cananeos paraban consultando a los muertos, como la mayoría de las religiones y las culturas de este mundo han tratado de tener esa idea de que cuando una persona se muere, no se muere, y que yo puedo todavía comunicarme con esas personas que están en el más allá. Sin embargo, por la definición de lo que es la vida, por la definición de lo que es la muerte en la palabra de Dios, es imposible que esas personas que pretenden comunicarse con seres muertos lo estén haciendo realmente. Esto, dice la Biblia, es una abominación a Jehová y esto no puede practicarse. Es una cosa que es totalmente en contra de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quiénes viven aquí en este planeta Tierra? En este planeta Tierra están vivos en este momento los seres humanos, animales, plantas, ¿verdad? Y demás parte de la creación. Bueno, ninguno de ellos puede comunicarse en forma espiritual como espíritu a un adivino o a una persona que consulta a los muertos, porque ninguno de ellos tiene la capacidad. Nos morimos y se acabó. Pero hay otros seres que están en esta tierra, seres que no fueron creados en la creación de este mundo. ¿Quiénes son esos seres? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, el Espíritu Santo, están acá. Trabajan para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y llevarnos a Dios. ¿Pueden los ángeles de Dios andarse apareciendo y hacerle creer a las personas de que los muertos siguen vivos? No tiene sentido, ¿verdad? Porque los ángeles no van a tratar de engañar a las personas o enseñarles cosas que la palabra de Dios dice claramente que no existen. ¿Y qué otros seres están acá en este mundo? La Biblia nos va a decir que están los demonios, los ángeles del diablo. El diablo y sus ángeles están también acá. Ellos tendrían la capacidad de aparecerse como personas
muertas y pretender comunicarse con adivinos o gente que quiera comunicarse con los muertos supuestamente. Sí, ellos sí tienen esa capacidad. ¿Recuerdas que el diablo mismo se disfrazó como serpiente allí en el huerto del Edén? En San Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, el diablo se disfraza como un ángel de luz. Así que si tú conoces gente que se comunica con ángeles, ojo, mucho cuidado, que podrían no ser los ángeles de Dios. Y si tú conoces personas que se comunican con los muertos, la única opción lógica y razonable, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es de que esos supuestos muertos que se comunican con los seres humanos, o se aparecen, ¿no? O jalan la pata, ¿verdad? Esos no son muertos, esos son ángeles del diablo, son demonios. Suena duro lo que estoy diciendo, son demonios que están tratando de engañar a las personas y hacerles creer que una persona cuando muere, en realidad no está muerto. El engaño de que cuando una persona muere, sigue vivo de alguna forma, de una forma espiritual, que el alma es inmortal, es un engaño terrible que hace que las personas no busquen la salvación en esta vida, que las personas piensen de que pueden vivir como sea, de acuerdo a algunas religiones, ¿verdad? Y total, su familia después hará penitencia por ellos, pagará misas y los sacará del purgatorio y los llevará al cielo. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa eso. Hay otras religiones que enseñan que no importa cómo tú vivas, ¿no? Total, cuando mueres, vuelves a reencarnarte. Vuelves a reencarnarte y vas a tener oportunidades de salvación más allá de la muerte. Ninguna de estas enseñanzas es la palabra de Dios. Ninguna de estas cosas es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Está claro? Es solamente en esta vida que nosotros tenemos la oportunidad de decidir por Cristo Jesús. Y es solamente por esta vida que tenemos que Dios nos llevará a juicio y nos pedirá cuenta de lo que nosotros hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Esto es algo importante. Esto es algo importante de entender. ¿Ok? Hay gente que dice, pero yo vi a mi ser querido, yo vi a mi abuelita, se me apareció en sueños. Un ser humano no tiene esa capacidad, un ángel de Dios no lo haría. Los otros que sí podrían hacerlo son los demonios, otra vez. Duele. Hay gente que va a decir al escuchar estas palabras, esto es algo difícil de creer. Pero sabes, el diablo es padre de mentira y maestro de mentira. Y si él quiere conmover las más íntimas fibras de tu corazón, haciéndose pasar por un pariente tuyo querido, hablando como él, oliendo como él incluso, él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es un desgraciado. Porque trata sencillamente de engañar a las personas de cualquier forma y hacerles creer mentiras para alejarlos de Dios, con tal de destruir su vida, la posibilidad de vida eterna, con tal de destruir e imposibilitar la salvación de Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario. Por eso Dios dice que estas cosas son una abominación a Jehová. Si alguna de estas cosas estás practicando, pídele a Dios que te ayude a cortar con estas cosas inmediatamente. Dios es mucho más grande que cualquier espíritu o fantasma, que ya tú sabes quiénes son. Si tú le pides ayuda al Señor, si tú le pides a Dios que te ayude a cortar con estas cosas y a creer de todo corazón lo que la palabra de Dios enseña, Dios te va a ayudar. ¿Y qué son de las apariciones de la Virgen María? ¿Será la bienaventurada Virgen María quien está realmente apareciéndose en diversos lugares? Otra vez, la respuesta lógica a este asunto es que no. La bienaventurada Virgen María está descansando en la tumba, está muerta hasta cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos y le diga, mamá, levántate. Y los santos apóstoles, de la misma forma, ellos están descansando en la tumba, esperando el momento glorioso cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, los levante de la tumba y los lleve con él al cielo, junto con todos nosotros por la gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con estas cosas? En primer lugar, consolarnos en la esperanza de la resurrección. Lo
la solución para el problema de la muerte está en la resurrección que Dios ha prometido para todos los que le aman cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos en ocasión de su segunda venida. En segundo lugar, tenemos que elegir creer en Jesús, creer en su santa palabra. La idea de que el hombre tiene un alma inmortal no tiene asidero en la palabra de Dios. La Biblia sí va a registrar que mucha gente creía estas cosas. Acabamos de leer algunos pasajes y en el Nuevo Testamento aparecen más de estos. Que el tema de la inmortalidad del alma está muy metida en la cultura popular. E incluso Jesús va a registrar, por ejemplo, con la parábola del rico y Lázaro, que estos conceptos se habían metido también en el pueblo judío. Pero si tú lees esa parábola, Jesús se está burlando de esta creencia. Léelo de verdad. Jesús se está burlando de esta creencia. Él no está soportando, no está apoyando esta creencia. Él se está burlando, se está mofando de esto, presentándolo como algo ridículo. Frente a la enseñanza de la Biblia y a la enseñanza de otras religiones, tenemos que elegir creer en Jesús. Y en tercer lugar, perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. Mi resolución, nuestra lección dice: confío en las maravillosas promesas de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida a Cristo Jesús, a confiar en las promesas de Cristo Jesús y en la solución que Él tiene, la solución real que Él tiene para el problema de la muerte? ¿Quisieras confiar en estas cosas y creer en esto? Firma tu lección, pon la fecha. Que Dios te bendiga.